Amada Iglesia de Tunja, bendiciones para todos. Espero que se encuentren bien desde el lugar en el cual se puedan conectar a escuchar las enseñanzas de los días martes. Privilegio que Dios nos da de poder comprender un poco más su palabra, de escuchar la voz a través de la palabra de Dios y que cada día esa palabra la podamos poner en práctica y también esparcir, compartir a aquellos que también la necesitan. El día de hoy vamos a compartir un salmo, que es el Salmo 27, un salmo de David, pero antes de ir al salmo vamos a elevar una oración a nuestro Dios y Rey eterno. Señor, te damos gracias, Padre, por el privilegio que tú nos das de poder buscarte, Señor, a través de estos tiempos, Señor. Tú hablas a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Tú hablas a nuestras vidas, Señor, en medio, Señor Jesús, de esas reuniones, Padre. Hoy te entregamos el control, Señor Jesús, de esa enseñanza, para que tú hables, Señor, de manera directa, Señor, a nuestras vidas. Para que tú hables, Señor, de manera directa a nuestro ser, a nuestra alma, Señor, a nuestro espíritu. Porque cada día te necesitamos más, Señor. Te damos gracias por el privilegio de vida, Señor, y de poder compartir un mensaje, Señor Jesús, con aquel que lo necesita, Señor. Te damos gracias por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi estimado hermano, estimada hermana, vamos a ir al Salmo 27. Entonces, si usted tiene su Biblia ahí en físico o digital, vamos a ir al Salmo 27. Y en esa versión que es la Reina Valera 1960, hay un título que nos dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿cierto? Vamos a empezar a leer el Salmo, y el Salmo dice de la siguiente manera, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que sé yo en casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Versículo 7. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Un salmo de David, quien en efecto observamos por historia que él venía siendo perseguido también por Saúl, ¿no? Había cometido una rebelión también en contra de Dios, por decirlo así, porque había también hecho cosas que no le agradaban a Dios y que de una u otra situación había irrumpido a la confianza de Dios. Se había generado una traición también, ¿no? Como aquel acontecimiento en el cual David manda a matar a el esposo de aquella mujer que la miró bañarse en el río, ¿no? Entonces, son tantas cosas. Entonces vemos cómo más adelante encontramos que David encuentra nuevamente la misericordia de Dios y es restaurado, ¿no? Y en ese salmo
dice que Jehová es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿a cuántos o cuántos podemos declarar en el día de hoy que Jehová es nuestra luz y nuestra salvación? Que Dios es nuestra luz y salvación, ¿cierto? Dice el versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación. Observemos que en el versículo 1, el Jehová es mi luz y mi salvación no está en interrogante. Eso es una declaración y es lo que debemos declarar en esta noche. Lo que está en interrogante es ¿de quién temeré? Entonces nos dice Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Entonces nosotros podemos declarar en el día de hoy que no debemos temer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Jehová, porque Dios es nuestra luz y nuestra salvación. En el mismo versículo nos dice Jehová es la fortaleza de mi vida. Y dice en interrogante, ¿de quién he de atemorizarme? Pues nosotros también debemos declarar que de nada debemos atemorizarnos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Jehová es la fortaleza de nuestras vidas. Jehová es la fortaleza de mi vida, hay que declararlo. Una fortaleza a nivel, digamos, material, es un lugar, es una estructura que es casi, o por decirlo así, es inaccesible. Es difícil acceso o de todas formas no se puede ingresar a esta, ¿cierto? Ahora, cuánto más cuando la palabra nos dice que Jehová es la fortaleza. Y la fortaleza de Dios no es una fortaleza material, sino es una fortaleza obviamente sobrenatural. Es una fortaleza que es mucho más resistente y más sólida que cualquier otra fortaleza que exista sobre la faz de la tierra. Entonces debemos declarar en esta noche, amado hermano, amada hermana, amado joven que nos ve, o los niños también que se conectan, que Jehová es nuestra fortaleza y que no debemos atemorizarnos. ¿Por qué? Porque lo dice el Salmo en el capítulo 27, versículo 1, Salmo de David. Y nos dice el versículo 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, ¿cuántos tienen de pronto perseguidores? Sí, persecuciones también, gente que nos lleva obviamente a la zozobra, ¿cierto? A la angustia. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Vemos que cuando nosotros dependemos de Dios en todo, absolutamente en todo, y dejamos a un lado quizá nuestro orgullo, dejamos a un lado nuestra rebeldía, dejamos a un lado nuestra sed de venganza, dejamos a un lado nuestra prepotencia, dejamos a un lado nuestro interés personal, yo creo que Dios, en medio de su misericordia, y cuando venimos a Él en obediencia, en arrepentimiento, en búsqueda continua y genuina delante de Él, Dios nos ayuda y se activa de manera inmediata esta palabra, de que Jehová es nuestra fortaleza, y automáticamente en el Salmo de David nos dice que aquellos que vinieron con David para comer sus carnes, ¿cierto? Para matarlo, ¿qué pasó? Ellos tropezaron y cayeron. Entonces, dentro de nuestra oración diaria, para aquellos que nos persiguen, para aquellos que nos juzgan, si usted está siendo juzgado, juzgada, si usted está siendo señalado, señalada, yo creo que lo mejor es depositar siempre todo en manos de Dios, ¿cierto? Entonces, yo creo que el primer punto de esta enseñanza es la confianza en Dios. Confianza plena en Dios. Aquí vemos que nosotros también por nuestra naturaleza, cuando alguien nos hace algo, nosotros decimos, bueno, también algún día le irá a pasar tal cosa, ojalá que tal cosa suceda y que bueno, y que de pronto vaya a ser que termine en un hospital o en una cárcel, y ojalá que sea así. Muchas veces decimos de manera equivocada, pero aquí nos enseña el Salmo también que nosotros debemos confiar en Dios. Aquí no dice que David, cuando vinieron a perseguirlo, los hizo tropezar y caer. No, para nada. Dice la palabra que ellos tropezaron y cayeron. ¿Pero por qué? Porque David puso a Dios delante de él, de todas sus situaciones, de todas sus angustias, de todos sus oprobios, de todos sus problemas, sus conflictos, su rebelión, su rebeldía, su desobediencia. Cuando uno tiene un corazón de arrepentimiento, Dios nuevamente nos ve con actos de misericordia, de bondad, de amor. Entonces,
hay que declarar esa palabra en que Dios es nuestra fortaleza, ¿cierto? Y vemos cómo responde Dios, en que hace tropezar y caer a aquellos que nos quieren perseguir o quienes esperan nuestra también derrota, quienes esperan que de aquí a mañana estemos en crisis, salvo que Dios la permita, que ya es totalmente diferente, pero mientras que no sea así, Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas. En el versículo 3 nos dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Es lo mismo, ¿cuántos de nosotros quizás somos nuevamente ultrajados, menospreciados? Se levanta el vecino, se levanta el amigo en contra de nosotros, se levanta los mismos familiares en contra de nosotros. Entonces, lo que debemos hacer es no temer, ¿cierto? No temer, dice la palabra, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces, volvemos al punto, nuestra confianza siempre puesta en Dios. Versículo 4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa demanda David y es buscar la presencia de Dios, ¿cierto? Y también desea, en medio de su favor y misericordia, la de Dios, que él pueda estar obviamente todos los días en la casa de él, de Dios, dar todos los días de su vida para Dios, ¿cierto? Qué bueno es nosotros, que formamos parte de una iglesia aquí en Tunja, una iglesia de bendición de las asambleas de Dios. Qué privilegio tenemos de poder estar todos los días con Dios, ¿no? Y de también poder servir en la casa de Él, aquí en nuestra iglesia, porque es un llamado como aquel mensaje que nos enseña la Biblia sobre los talentos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estamos? ¿Vamos a enterrar nuestro talento o vamos a ponerlo a producir para el servicio de Dios, para la extensión del reino de Dios? Porque aquí nuestro tiempo en la tierra es pasajero, ¿cierto? Pero el reino de Dios es eterno. Entonces, la invitación también aquí, en medio de esa morada en la casa de Dios, es que podamos extender el reino de Dios, que podamos invitar a un vecino, que podamos invitar a un hermano, a un amigo, a un primo, a un familiar, a cualquiera, incluso a nuestros mismos enemigos. Podemos hacerles la invitación como nos la enseña la palabra de Dios, amanos a vuestros enemigos. Entonces debemos amar a nuestros enemigos también. Y dice que también aquí en el versículo 4, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. O sea, debemos depositar todo a Dios cuando vamos obviamente a su casa, a nuestra iglesia, ¿cierto? Vamos a ir con una actitud de servicio, con una actitud de humildad, con una actitud de entender, de comprender su mensaje, su palabra de Dios, que es viva y eficaz. Dice el versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Esto es una declaración de poder y debemos también nosotros apropiarnos de esa, porque dice, porque Él esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Él nos protegerá en el día del mal. No sé si hay una enfermedad, no sé si hay amenazas de muerte, si hay temas de agresiones, violencia, pero Dios tiene el control y debemos siempre depositar todo en manos de Dios. Dice, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Quizá y seguramente algunos de nosotros hermanos durante esta semana vayamos a tener una mano de misericordia de Dios, donde Él nos va a librar incluso de la muerte. Entonces, preparémonos en oración día a día, porque no sabemos cuándo esta va a llegar. Para los que creemos obviamente que después de la muerte terrenal hay una muerte, hay una vida eterna. Bueno, para algunos va a haber muerte eterna, pero creo que esa no es la idea. Después de nuestra muerte terrenal hay una vida eterna. Los que creemos sabemos que va a ser una bendición, pero mientras que estemos aquí en la tierra y mientras que tengamos un propósito, un llamado en Dios, solicitémosle a Dios en medio de su misericordia y favor que nos permita vivir el tiempo que Él considere para que se materialice ese propósito, esa promesa en Dios aquí en la tierra.
Dice el versículo 6: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Dice: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, pero no para gloria mía, no para mi orgullo, no para mi prepotencia, no para mi egocentrismo en decir, no, pues yo salí victorioso, ustedes no son nada, ahora no, o sea, creo que esa no es la actitud ni tampoco el mensaje que se comparte en este Salmo 27, sino que todo se hace para la gloria y honra de Dios. Todo se hace por la misericordia y favor de Dios hacia la vida de David, y también lo declaramos hacia nuestra vida. Y dice: y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Y qué privilegio tenemos de poder nosotros, cuando nos congregamos los domingos y próximamente los martes, cuando Dios obviamente ya nos permita ir a la iglesia y congregarnos los días martes. Pero en los domingos, que tenemos nuestro servicio dominical, nuestro servicio a las 9 de la mañana, qué hermoso es poder llegar antes y prepararnos, ¿cierto? En oración, en una lectura de la palabra, y prepararnos para ese tiempo especial de alabar, de exaltar el nombre de nuestro Dios eterno y verdadero. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Es una bendición poder nosotros entender lo que una letra de una canción dice, poder interiorizarla y ponerla en práctica día tras día en nuestras vidas, poder levantar nuestra voz, ¿cierto? Porque cuando nosotros levantamos nuestra voz en la adoración, en la oración, eso tiene una repercusión a nivel espiritual y material, porque Dios escucha nuestra oración, Dios escucha nuestro clamor, nuestra alabanza, nuestra adoración. Él ve las intenciones de nuestro corazón. Entonces aprovechemos estos tiempos de adoración, de alabanza, para seguir exaltándole, para adentrarnos más a su presencia, buscarle más y más, ser llenos más de su presencia, de su Espíritu Santo, de ese Espíritu Santo que es nuestro amigo, de ese Espíritu Santo que es nuestro ayudador. Dice aquí también en el versículo 7: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido tú. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Esto es una completa enseñanza acerca también de la misericordia de Dios hacia David y hacia nosotros, que Dios ve nuestro corazón, que Dios ve las intenciones de nuestro corazón, que Dios realmente conoce si le buscamos de verdad o simplemente por interés, que Dios en medio de su misericordia permite que nosotros le busquemos en oración, que Dios permite que leamos esta palabra de Dios que es poderosa, que es alimento en nuestras vidas, igual que la oración. Entonces dice que no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros por nuestras fallas, por nuestra desobediencia, por nuestros pecados, que día a día Dios nos pueda levantar en bendición, en oración, en cambio, en una mente diferente, en una actitud diferente, en una manera de hablar diferente, ¿cierto? Que Dios no nos desampare. ¿Por qué? Porque Él es Dios de salvación. Dios es nuestro Salvador, Dios es nuestra vida, y Dios es quien nos da vida y vida en abundancia. Dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, ¿quién nos recogerá? Jehová nos recogerá. Entonces hay que declararlo. Si nos abandonan, si nos dejan a un lado, no nos preocupemos. Dios está ahí para estar con nosotros. Amén, así lo declaramos. Dice el 11: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. La importancia de ir en rectitud, ¿cierto? Porque si nos vamos para otro mal direccionados por nuestro propio camino, pues nos vamos a ir a un camino de muerte, de perdición, ¿cierto? Pero si vamos con Dios, vamos en un camino de rectitud, de seguridad, un camino seguro. Dice el 12: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Entonces,
testigos falsos los hay por todo lado, señalamientos, se inventan las cosas, crean el chisme que tanto conocemos, una noticia falsa, nos vituperan, nos señalan, nos juzgan, etcétera, etcétera. Pero tenemos a un Dios que es un Dios justo. La verdadera justicia, una justicia real, es únicamente la de Dios. La justicia humana se equivoca, hemos visto en casos cuando condenan a una persona por 20, 30 años y al final sale una prueba reina, como se llama en el derecho penal, en el derecho probatorio, eh, que dicen que no, que efectivamente el señor era inocente o la señora era inocente y lo liberan. Entonces sabemos que eso no es justicia, es una justicia que tiene errores. Entonces la única justicia verdadera es la justicia de Dios, la justicia divina. Nos dice el 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí espera a Jehová. Entonces debemos alentarnos, ¿cierto? En medio de las situaciones, de los momentos de desolación, de crisis, de circunstancias difíciles, de enfermedad, de la pérdida de un familiar, ¿cierto? Entonces debemos no desmayar. Es, bueno, aquí nos dice que si hubiera yo desmayado, si no creyese que hubiera la bondad de Dios, dice hubiera yo desmayado. Pero en este caso no debemos desmayar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a ver la bondad de Jehová, de Dios, ¿cierto? La misericordia de Dios en esta tierra. Entonces debemos aguardar a Jehová. Esperemos en Él con paciencia, como fruto. El fruto del Espíritu Santo es uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia. Soy paciente. Entonces podemos también hacer la reflexión en esta noche y esforcémonos y alentémonos en nuestro corazón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vale la pena esperar en Dios. Entonces, nuestra confianza, amado hermano, hermana, siempre que esté en Dios, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, pase lo que pase, venga lo que venga, nunca nos alejemos, nunca nos separemos de Dios. Eso es lo mejor que podemos hacer en esos momentos. Entonces, amado hermano, hermana, desearles bendiciones el día de hoy. Espero que Dios haya hablado a nuestras vidas y nos encontraremos en otra oportunidad. Bendiciones para todos. Feliz noche.